Inglaterra, 1825. Las peores tormentas no son las que sacuden el cielo, sino las que te convencen de que no queda nada por lo cual aferrarse. El cielo nocturno sobre la propiedad Ashcroft se había partido en dos con relámpagos violetas, iluminando por breves instantes la figura solitaria de una joven que se encontraba sobre la balaustrada de la azotea del ala este. Lenore Fairfax permanecía en el borde mismo del precipicio de piedra, sus pies descalzos, temblando sobre la superficie resbaladiza por la lluvia torrencial, su cabello rubio dorado, azotado salvajemente por el viento huracanado que amenazaba con arrancarla de su precario equilibrio. Muy por debajo, las piedras del patio esperaban en la oscuridad absoluta. No quería mirar hacia abajo, no quería pensar, pero pensar era lo único que le quedaba. La lluvia caía en cortinas impenetrables, lo suficientemente fría como para entumecerle los dedos, lo bastante pesada como para ahogar cualquier grito. Los truenos rodaban a través de la campiña de Derbyshire, sacudiendo la antigua mansión hasta sus cimientos centenarios. Lenore envolvió sus brazos alrededor de sí misma, temblando no por el frío, sino por una desesperación tan profunda que se había instalado en sus huesos. 24 años de edad, y se sentía consumida, vacía, usada hasta no tener nada más que ofrecer. ¿Cómo había llegado a esto? La pregunta parpadeó en su mente mientras otro relámpago iluminaba los picos góticos y las chimeneas de piedra de la residencia Ashcroft. Este lugar había sido su refugio durante 2 años. 2 años desempeñándose como dama de compañía de Lady Constance, la tía viuda del duque. 2 años fingiendo que todo estaba bien, que podía reconstruir algo parecido a una vida después de que su mundo se derrumbara. 2 años tragándose el dolor, la humillación y el terror silencioso que crecía cada día. Un recuerdo surgió sin ser invitado. Su hermano Christopher, alto y sonriente, su uniforme naval impecable bajo el sol de Portsmouth hacía 3 años, sus manos estabilizándola cuando tropezó en el muelle, su voz alentadora. Eres más valiente de lo que crees, Lenore. Nunca lo olvides. Ella le había creído entonces, antes de que él partiera hacia el Mediterráneo en su destacamento naval, antes de que quedara completamente sola en el mundo, antes de que descubriera que la valentía a veces simplemente no es suficiente. 3 meses. 3 meses desde que recibió aquella primera carta, el papel grueso y la tinta negra formando palabras que destrozaron cualquier esperanza de paz que hubiera logrado construir. 3 meses viviendo en constante terror, sin poder escribirle a Christopher porque las cartas podían ser interceptadas, sin poder confiar en nadie porque el enemigo estaba demasiado cerca. El viento arreció, casi derribándola del borde. Lenore jadeó, sus brazos molineteando, pero logró aferrarse. Su corazón martilleaba contra sus costillas. Todavía no. Aún no había decidido. Detrás de ella, a través de la puerta de acceso al techo que había dejado abierta, el calor y la luz tenue de la residencia se derramaban hacia la tormenta. Adentro, Lady Constance estaría en sus aposentos privados, completamente inconsciente del drama que se desarrollaba sobre su cabeza. La anciana había sido amable con Lenore, dentro de los límites estrictos de su naturaleza aristocrática, pero incluso Lady Constance no podía protegerla de lo que se avecinaba. Lenore miró hacia las nubes negras arremolinadas, la lluvia mezclándose con las lágrimas que finalmente se había permitido derramar. Christopher, susurró a la tormenta, al fantasma de su hermano que estaba a miles de kilómetros de distancia en aguas del Mediterráneo. Lo siento tanto. Traté de ser fuerte. Sus dedos de los pies se deslizaron hacia adelante, más cerca del borde, y entonces, imposiblemente, escuchó una voz cortando el rugido de la tormenta. ¡Aléjese del borde! La cabeza de Lenore giró bruscamente. A través de la lluvia y la oscuridad, vio una figura emergiendo hacia la azotea. Un hombre alto con un abrigo negro empapado, cabello oscuro pegado a su cabeza, ojos color ámbar abiertos con alarma. Se movía hacia ella con cuidado, las manos levantadas en un gesto tranquilizador. «Por favor», dijo, su voz urgente pero calmada,
proyectándose sobre el estruendo de los truenos. Retroceda. Permítame ayudarla. Lenore no lo reconoció. La confusión cortó a través de su desesperación como un cuchillo. ¿Quién? Mi nombre es Maximilian Ashcroft. Soy el duque de Westfield. No sé por qué está aquí, pero sé que no desea realmente hacer esto. Un relámpago volvió a iluminar su rostro. Rasgos fuertes, ojos que no mostraban crueldad, solo preocupación genuina y algo más. Algo parecido al miedo. Por ella. Un extraño temiendo por su vida. Usted no sabe nada sobre mí, dijo Lenore, su voz quebrándose. Entonces dígamelo. Dio otro paso cuidadoso más cerca, la lluvia torrencial cayendo entre ambos. Dígame por qué. Pero antes de que pudiera responder, antes de que pudiera siquiera procesar la presencia de este hombre que no debería estar aquí, que supuestamente estaba en Londres, según había mencionado Lady Constance, su pie resbaló en la piedra mojada, el pánico explotó en su pecho. Lenore sintió el equilibrio perderse, la gravedad reclamándola, el mundo inclinándose en el ángulo equivocado. Sus brazos se agitaron desesperadamente buscando algo, cualquier cosa a la que aferrarse, pero solo encontraron aire vacío. Durante un latido aterrador, estaba cayendo. Entonces manos fuertes atraparon su muñeca, su cintura, jalándola hacia atrás con fuerza desesperada. Chocó contra un pecho sólido y brazos se envolvieron alrededor de ella, arrastrándola lejos del borde hacia la sección plana y más segura del techo. Ambos colapsaron sobre las tejas resbaladizas, jadeando. «La tengo», respiró Maximilian contra su cabello empapado, sus brazos aún firmemente asegurados alrededor de ella. «Está a salvo. La tengo». La visión de Lenore se nubló. El shock, el frío penetrante, el agotamiento absoluto. Todo se estrelló sobre ella de una sola vez. Lo último que registró antes de que la oscuridad la reclamara fue el sonido de su corazón latiendo bajo su oído y la sensación de ser sostenida como si importara, como si su vida tuviera valor. Cuando Maximilian levantó a la mujer inconsciente en sus brazos y la llevó hacia abajo desde la azotea, su expresión era de furia contenida, mezclada con una determinación férrea. Pateó la puerta que conducía al pasillo principal y descendió las escaleras con cuidado, agua goteando de ambos cuerpos, dejando un rastro húmedo sobre las alfombras persas. Encontró a una criada anciana en el corredor, quien dio un grito ahogado al verlo. «Envíe por el médico inmediatamente», ordenó Maximilian, su tono no admitiendo demora. «Y prepare los aposentos de invitados del ala sur con fuego encendido y agua caliente. Ahora». La mujer asintió frenéticamente y corrió escaleras abajo. Maximilian continuó avanzando, llevando su carga preciosa hacia las habitaciones más cálidas de la residencia, lejos de las corrientes de aire del ala este. No importaba el protocolo, no importaban las convenciones. Esta mujer había estado a segundos de caer hacia su muerte, y él no permitiría que nada más le sucediera bajo su techo. Los siguientes minutos transcurrieron en un remolino de actividad. El ama de llaves, la señora Pemberley, apareció con sábanas limpias y mantas. Una joven criada llamada Anne trajo agua caliente y toallas. El médico del pueblo, el doctor Whitmore, llegó 20 minutos después, empapado por la tormenta pero eficiente. Maximilian esperó fuera de los aposentos mientras las mujeres cambiaban a Lenore de su camisón mojado a ropa seca y el médico la examinaba. Finalmente, el doctor Whitmore emergió, secándose las manos. «Está en estado de shock severo, Excelencia, y tiene una temperatura peligrosamente baja por la exposición al frío», informó el médico. «También presenta signos de agotamiento extremo y desnutrición leve. Le he administrado láudano para que descanse. Debería despertar en 1 o 2 días, pero necesitará cuidados constantes mientras tanto». «Tendrá todo lo que necesite», respondió Maximilian con firmeza. «Gracias, Dr. Whitmore». Después de que el médico partiera, Maximilian finalmente se permitió cambiar su propia ropa empapada. Pero el sueño no vendría esa noche. Se sentó en su estudio, mirando el fuego crepitante, la imagen de aquella joven en el borde de la azotea, grabada permanentemente en su mente.
¿Qué demonios había sucedido para llevarla a ese punto? 3 días completos pasaron antes de que Lenore abriera los ojos. Despertó lentamente, confusión mezclándose con un miedo instintivo. La habitación que la rodeaba era desconocida. Paredes forradas con papel tapiz color marfil. Una chimenea de mármol tallado donde ardían llamas reconfortantes. Ventanas altas con cortinas de seda. La cama bajo su cuerpo era absurdamente cómoda. Las sábanas limpias y con aroma a lavanda. Terror se apoderó de su pecho. ¿Dónde estaba? ¿Qué había sucedido? Los recuerdos regresaron en fragmentos desordenados. La azotea, la tormenta, el borde, el hombre que apareció de la nada, la caída, las manos que la atraparon. Se incorporó demasiado rápido, mareándose inmediatamente. Una suave voz femenina habló desde una silla junto a la cama. Tranquila, querida, estás a salvo. Lenore giró la cabeza para encontrar a Lady Constance Ashcroft observándola con ojos azul claro llenos de preocupación. La anciana vestía uno de sus habituales vestidos de viuda en púrpura oscuro, su cabello plateado perfectamente recogido, perlas adornando su cuello arrugado. Lady Constance. La voz de Lenore salió ronca, dañada. ¿Qué? ¿Dónde estoy? Estás en el ala sur de la residencia Ashcroft, en los aposentos de invitados principales. Has estado inconsciente durante 3 días, Lenore. Mi sobrino te encontró en la azotea durante aquella terrible tormenta. Me dijo que casi te pierde. Lenore cerró los ojos, la vergüenza ardiendo a través de ella. Por supuesto que ahora todos sabrían, todos la verían como lo que era, una mujer débil, rota, incapaz de soportar la presión. Lo lamento, susurró. Lo lamento tanto, Lady Constance. Yo no quería... Shh, no hables todavía. El médico dijo que necesitas descansar. Sim. La anciana se inclinó hacia adelante, tomando la mano de Lenore entre las suyas, sorprendentemente cálidas. Pero cuando estés lista, Lenore, cuando puedas, necesito que me digas qué te llevó a ese lugar. Has sido mi compañía durante 2 años. Creí conocerte. Creí que estabas recuperándote de las tragedias de tu familia. ¿Qué ha sucedido que no me hayas confiado? Lenore apartó la mirada, incapaz de sostener esa mirada interrogante. ¿Cómo podía explicarlo? ¿Cómo podía decirle a esta mujer, tan apegada a las reglas y convenciones, que alguien la estaba chantajeando con mentiras que destruirían lo poco que le quedaba? Yo me sentí mal, angustiada. Necesitaba aire y la tormenta. Las palabras murieron en sus labios. Incluso a sus propios oídos sonaban huecas. Un golpe suave en la puerta interrumpió el momento. Lady Constance se enderezó. Adelante. El duque de Westfield entró, y Lenore lo vio claramente por primera vez con luz de día. Alto, quizás 32 años de edad, con cabello negro azabache ligeramente ondulado hasta el cuello y ojos de un color ámbar dorado penetrante. Vestía un chaleco gris oscuro sobre camisa blanca impecable, la elegancia sobria de la verdadera aristocracia. Una pequeña cicatriz marcaba su ceja izquierda, el único defecto en rasgos que de otro modo serían demasiado perfectos. «Señorita Fairfax», dijo su voz profunda pero curiosamente gentil. «Me alegra ver que ha despertado. ¿Cómo se siente?» «Avergonzada, Excelencia», respondió Lenore con honestidad brutal, manteniendo la mirada fija en sus manos. «Y profundamente en deuda con usted por haberme salvado la vida». Maximilian intercambió una mirada con su tía antes de acercarse, manteniéndose a una distancia respetuosa del borde de la cama. «No me debe nada excepto una explicación honesta cuando esté lista para darla. Mi tía me ha informado sobre sus circunstancias, señorita Fairfax. Sé que es hija del barón Fairfax, que su padre falleció hace 2 años en un duelo. Sé que su hermano menor, Christopher, sirve actualmente como teniente en la Armada de Su Majestad, destacado en el Mediterráneo, y sé que ha estado bajo el cuidado de mi tía durante los últimos 2 años, desempeñándose como su dama de compañía. Cada palabra fue dicha sin juicio, simplemente hechos presentados con claridad. Lo que no sé
continuó Maximilian, sus ojos ámbar fijos en ella con una intensidad que la hizo estremecer. Es que la llevó a estar en esa azotea, señorita Fairfax. Y no insultaré su inteligencia pretendiendo creer que fue simplemente por angustia momentánea. Vi su rostro, vi su posición. Usted estaba considerando seriamente dar ese paso final. El silencio se extendió, pesado y expectante. Lenore sintió lágrimas picando detrás de sus párpados, pero las contuvo ferozmente. No lloraría. No frente a ellos. No puedo explicarlo, dijo finalmente, su voz apenas un susurro. No todavía. Por favor, no me lo pida. Maximilian estudió su rostro durante un largo momento, y Lenore pudo ver el conflicto en su expresión, la frustración de querer ayudar pero no saber cómo. Finalmente, él asintió lentamente. Muy bien. Respetaré su privacidad por ahora, pero le pido esto, señorita Fairfax. Si vuelve a sentirse tan desesperada, si el peso se vuelve insoportable nuevamente, acuda a mí, acuda a mi tía. No cargue estas cargas sola hasta que la aplasten. Lenore no respondió, pero algo en su pecho, algo que había estado congelado durante meses, comenzó a resquebrajarse ligeramente ante la genuina preocupación en su voz. Durante los días siguientes, mientras Lenore permanecía confinada a los aposentos de invitados recuperándose, Lady Constance pasaba horas con ella, charlando sobre trivialidades, leyendo en voz alta, simplemente ofreciendo compañía silenciosa. El duque visitaba brevemente cada tarde, siempre apropiado, siempre manteniendo distancia respetuosa, pero sus ojos la observaban con una atención que la hacía consciente de cada movimiento. Él sabía que ocultaba algo, y a pesar de su promesa de respetar su silencio, Lenore podía ver las preguntas ardiendo detrás de esa mirada ámbar, preguntas que, eventualmente, tendría que responder, porque la carta amenazante no se detendría. El chantaje no desaparecería simplemente porque casi murió. Y tarde o temprano, tendría que decidir, seguir sufriendo en silencio o arriesgarse a confiar en alguien por primera vez en 2 años terribles y solitarios. 2 semanas habían transcurrido desde aquella noche en la azotea, y Lenore Fairfax se encontraba nuevamente en la biblioteca privada de Lady Constance, fingiendo leer mientras su mente vagaba por territorios oscuros. Las pesadillas la visitaban cada noche sin falta. Siempre la misma secuencia. El borde de piedra bajo sus pies, el vacío llamándola, la caída interminable hacia la oscuridad. Despertaba jadeando, empapada en sudor frío, convencida de que estaba cayendo todavía. ¿Estaba perdiendo la cordura? La pregunta la atormentaba durante las horas de vigilia. ¿Qué tipo de persona sube a una azotea durante una tormenta? ¿Qué tipo de mujer considera seriamente abandonar este mundo cuando su hermano menor todavía la necesita? Todavía cree en ella. Señorita Fairfax. La voz profunda del duque la sobresaltó tanto que el libro resbaló de sus manos. Maximilian Ashcroft estaba de pie en el umbral de la biblioteca, vestido con un abrigo de viaje color carbón, guantes de cuero en una mano. Excelencia. Lenore se puso de pie rápidamente, alisando su vestido gris. Disculpe, no lo escuché entrar. No pretendía asustarla. Se acercó con esa gracia natural que poseían los hombres acostumbrados al poder. Tiene un momento para conversar. Hay un asunto que desearía discutir con usted antes de mi partida. Partida. Debo viajar a Londres pasado mañana por la mañana. Asuntos parlamentarios que requieren mi atención inmediata. Las reformas comerciales propuestas necesitan votos en la Cámara de los Lores, y mi ausencia sería mal interpretada. Hizo una pausa, sus ojos ámbar estudiándola con esa intensidad perturbadora que parecía ver demasiado. Estaré fuera aproximadamente 6 semanas, posiblemente más. Lenore asintió, confundida sobre por qué esto le concernía. Entiendo, Excelencia. Estoy segura de que Lady Constance lo extrañará. Y yo a ella. Maximilian se acercó a una de las ventanas que daba al jardín sur, donde las primeras flores de primavera comenzaban a emerger. Pero mi preocupación actual no es mi tía, señorita Fairfax. Es usted. El corazón de Lenore dio un vuelco incómodo.
No necesita preocuparse por mí, Excelencia. Estoy perfectamente bien. ¿Lo está? Se volvió hacia ella, y la duda en su expresión era casi insultante en su claridad, porque desde aquella noche he observado que apenas duerme. He notado que se sobresalta ante cualquier ruido inesperado. He visto cómo evita el ala este como si estuviera embrujada. Eso no me parece perfectamente bien, señorita Fairfax. Lenore apretó las manos, sintiendo las uñas clavándose en sus palmas. ¿Cómo se atrevía a observarla tan de cerca? ¿Y por qué esa atención la hacía sentir simultáneamente expuesta y, extrañamente, menos sola? Las pesadillas pasarán, dijo con más firmeza de la que sentía. Es simplemente cuestión de tiempo. Quizás. Maximilian cruzó los brazos sobre su pecho. O quizás empeorarán si continúa cargando sola con lo que sea que la está consumiendo. Y la idea de dejarla aquí, sin ninguna distracción ni propósito más allá de servir como compañía de mi tía, me resulta profundamente inquietante. Excelencia, no comprendo. Tengo una propuesta para usted, señorita Fairfax. Una oferta de empleo, si lo prefiere. Se apartó de la ventana, acercándose hasta quedar a una distancia apropiada, pero lo suficientemente cerca como para que Lenore pudiera ver las motas doradas en sus ojos ámbar. Mi biblioteca principal, la de mi residencia en Londres, está en un estado deplorable de desorganización. 3 generaciones de Ashcroft acumulando volúmenes sin ningún sistema coherente. Más de 3000 libros, muchos de ellos raros o valiosos, y ni uno solo catalogado apropiadamente. Lenore parpadeó, completamente descolocada por el giro de la conversación. ¿Su biblioteca? Necesito a alguien educada, meticulosa y digna de confianza para emprender el proyecto de organizarla completamente. Catalogar por autor, tema, época, identificar qué volúmenes necesitan reparación, crear un sistema que tenga sentido. Hizo una pausa. Mi tía me ha mencionado que su padre le proporcionó una educación excepcional. Latín, francés, literatura clásica. ¿Es eso correcto? Sí, respondió Lenore cautelosamente, sin comprender hacia dónde conducía esto. Mi padre creía que las mujeres merecían la misma preparación intelectual que los hombres. Fue poco convencional en sus métodos educativos. Entonces está perfectamente calificada para el puesto. El salario sería de 30 libras anuales, considerablemente más de lo que gana actualmente como dama de compañía. Tendría sus propios aposentos en el ala este de mi residencia londinense, donde se alojan el ama de llaves y otros miembros superiores del personal. Trabajaría a su propio ritmo y reportaría únicamente a mí. La mente de Lenore giraba tratando de procesar la oferta. 30 libras al año era una suma respetable, casi el doble de lo que recibía ahora. Sus propios aposentos significaban privacidad, independencia real, y el trabajo en sí mismo, rodeada de libros, dedicada a la organización intelectual, en lugar de simplemente leer en voz alta y bordar con Lady Constance. Pero había una trampa. Tenía que haberla. ¿Por qué? La pregunta salió más cortante de lo que pretendía. ¿Por qué me ofrece esto, Excelencia? No me conoce. No tiene razón para confiar en mí con una colección valiosa. Maximilian la observó durante un largo momento y algo pasó por su expresión. Algo que parecía peligrosamente cercano a la comprensión. Porque hace 2 semanas la encontré en una azotea considerando terminar con su vida, y desde entonces he pensado en poco más que en qué podría haberla llevado a ese punto. Su voz se suavizó, perdiendo el tono aristocrático formal. No puedo ayudarla si no me dice qué ocurre, señorita Fairfax, pero puedo ofrecerle un propósito, un trabajo que involucre su mente en lugar de dejarla libre para rumiar sobre lo que sea que la está destruyendo por dentro. Puedo darle independencia financiera e igualdad intelectual, en lugar de una posición subordinada que la hace sentir invisible. Lenore sintió algo quebrarse en su pecho, esa armadura cuidadosamente construida, desarrollando su primera fisura real. Nadie le había hablado así en años. Nadie la había visto realmente, no desde que Christopher partió hacia el mar. Acepto, susurró antes de que pudiera convencerse de lo contrario. Acepto su oferta, Excelencia.
Con gratitud, una sonrisa cruzó brevemente el rostro de Maximilian, transformando sus rasgos severos en algo casi cálido. Excelente. Partiremos pasado mañana entonces. Eso le da tiempo para prepararse. ¿Partiremos? Naturalmente. No puedo dejarla aquí mientras voy a Londres cuando el trabajo está allí. Y mi tía ha expresado interés en visitar la ciudad de todos modos. Será completamente apropiado. Después de que el duque se retirara, Lenore permaneció inmóvil en la biblioteca durante largos minutos, tratando de comprender qué acababa de suceder. Había aceptado. Realmente había aceptado trasladarse a Londres, vivir bajo el mismo techo que este hombre desconcertante que veía demasiado y ofrecía demasiado sin pedir nada a cambio. ¿Estaba cometiendo un terrible error? El viaje a Londres tomó 2 días completos, las carreteras primaverales todavía embarradas por las lluvias recientes. Lenore viajó en el carruaje principal con Lady Constance, mientras el duque cabalgaba la mayor parte del camino, apareciendo solo durante las paradas en posadas para asegurarse de que estuvieran cómodas. La residencia Ashcroft en Mayfair era una estructura impresionante de 4 pisos en piedra color crema con rejas de hierro negro y ventanas que reflejaban el cielo cambiante de Londres. El mayordomo, un hombre distinguido llamado señor Carlyle, las recibió con eficiencia silenciosa. Los aposentos asignados a Lenore eran más amplios que cualquier cosa que hubiera ocupado en años. Una habitación con vista al jardín trasero, una cama con dosel, un escritorio junto a la ventana e incluso un pequeño vestidor. Era el espacio de alguien valorado, no simplemente tolerado. La biblioteca, sin embargo, era simultáneamente magnífica y caótica. Cuando Maximilian abrió las puertas dobles al día siguiente, Lenore se quedó sin aliento. 2 pisos de estanterías de roble oscuro, conectados por una escalera de caracol en hierro forjado. Ventanas altas que bañaban el espacio en luz natural. Sillones de cuero junto a mesas de lectura. Y libros, montañas de libros, apilados en cada superficie disponible, metidos en estantes de lado, amontonados en el suelo en torres precarias. «Dios mío», susurró Lenore, moviéndose hacia el interior como hipnotizada. «Le advertí que estaba en mal estado», dijo Maximilian con una nota de diversión en su voz. «Mi abuelo era un coleccionista compulsivo. Mi padre empeoró las cosas. Admito mi propia culpabilidad por no haberlo abordado antes». Pero Lenore apenas lo escuchaba. Sus dedos ya recorrían los lomos de los libros, reconociendo títulos, autores, épocas. «Excelencia, esto es extraordinario. Este es un primer folio de Milton. Y aquí, esto es una edición completa de la historia de Inglaterra de Hume. Y tratados botánicos, filosofía política, literatura en francés, latín, griego». Entonces el proyecto no la abruma. Lenore se volvió hacia él, y por primera vez en semanas, sintió algo parecido al entusiasmo genuino. «Me emociona, Excelencia. Esto será maravilloso». La sonrisa que Maximilian le dio en respuesta fue lenta pero devastadoramente sincera. «Entonces lo dejo en sus capaces manos, señorita Fairfax. Estaré en mi estudio si necesita algo». Durante las siguientes 3 semanas, Lenore se sumergió en el trabajo con una intensidad que bordeaba la obsesión. Llegaba a la biblioteca después del desayuno y permanecía hasta que el ama de llaves, la señora Morrison, la regañaba para que comiera algo. Creó un sistema de catalogación meticuloso, anotando cada volumen en un libro de contabilidad grande, organizando por tema primero y luego alfabéticamente dentro de cada categoría. Maximilian aparecía la mayoría de las tardes, inicialmente bajo el pretexto de verificar el progreso, pero gradualmente sus visitas se extendieron. Traía correspondencia para responder, afirmando que podía hacerlo igual de bien en la biblioteca que en su estudio. Hacía preguntas sobre los libros que Lenore estaba catalogando. Ofrecía opiniones sobre organización. Y conversaban sobre todo. «No puedo estar de acuerdo con Hobbes», dijo Lenore una tarde lluviosa, mientras archivaba una copia desgastada del Leviatán. «Su visión de la naturaleza humana como fundamentalmente egoísta y brutal me parece incompleta. Seguramente existe evidencia de altruismo genuino
de personas actuando contra sus propios intereses por el bien de otros. Maximilian, sentado en un sillón cercano con un libro de leyes olvidado en su regazo, alzó una ceja. ¿No cree que los humanos están motivados primariamente por la autopreservación? Creo que somos complejos. Sí, la autopreservación es un instinto poderoso, pero también lo es la compasión. También lo es el deseo de conexión y significado. Lenore se volvió para mirarlo directamente. Sus propias acciones lo demuestran, ¿no es así? Me ayudó cuando no había beneficio para usted, solo riesgo. Quizás soy la excepción que prueba que Hobbes tenía razón, respondió Maximilian ligeramente, pero sus ojos permanecieron serios. O quizás Hobbes era simplemente un pesimista que había visto demasiado de lo peor en las personas. Las conversaciones se expandieron más allá de la filosofía. Debatieron sobre si Hamlet era un héroe trágico o simplemente un hombre indeciso que causó destrucción por su incapacidad de actuar. Discutieron sobre los méritos de varios novelistas. Lenore argumentó apasionadamente que las obras de las hermanas Bronte serían recordadas por generaciones. Maximilian defendió a Austen por su aguda observación social. Lentamente, casi imperceptiblemente, Lenore comenzó a cambiar. Su postura se enderezó. El miedo constante en sus ojos se desvaneció ligeramente. Cuando sonreía ahora, la expresión alcanzaba sus ojos por primera vez en meses, pero las pesadillas continuaban, y la memoria de aquella carta, guardada en el fondo de su baúl de viaje, era un peso constante. Una tarde, 5 semanas después de su llegada a Londres, mientras Lenore alcanzaba un volumen en un estante superior, su mano tembló y el libro cayó, arrastrando con él varios papeles sueltos que había usado como marcadores. Se arrodilló para recogerlos, pero Maximilian ya estaba allí, ayudando. Sus manos se rozaron sobre uno de los papeles, y algo en la expresión de Lenore debe haber cambiado porque Maximilian se quedó inmóvil. «Señorita Fairfax», dijo suavemente, «¿qué ocurre?» Y en ese momento, con sus defensas desgastadas por semanas de amabilidad, con la carga volviéndose insoportable nuevamente, algo dentro de Lenore simplemente se rindió. «No puedo seguir así», susurró, su voz quebrándose. «No puedo continuar fingiendo que todo está bien cuando cada día vivo con terror de que... ¿De que qué?» Maximilian dejó caer los papeles, su atención completamente enfocada en ella. «Lenore, por favor, dígame qué la está destruyendo». El uso de su nombre de pila, tan inesperado y íntimo, fue lo que finalmente rompió la última barrera. Las lágrimas comenzaron a caer, y una vez que empezaron, no pudo detenerlas. «Hace 3 meses», comenzó con voz temblorosa, «recibí una carta. Sin firma, sin remitente. Estaba en mi habitación en Derbyshire una mañana, simplemente allí. Alguien la había deslizado bajo mi puerta durante la noche». Maximilian no dijo nada, solo esperó con una paciencia que la alentaba a continuar. La carta decía que conocían un secreto sobre mi padre, un secreto que destruiría completamente el nombre de mi familia si se revelara. Decía que tenía 2 semanas para abandonar la residencia Ashcroft y desaparecer, o expondrían la verdad ante toda la sociedad. Las palabras salían ahora en un torrente. «No sé qué secreto afirman conocer, Excelencia. Mi padre murió en un duelo deshonroso, sí, pero eso ya es conocimiento público. ¿Qué más podría haber? ¿Qué podría ser tan devastador? ¿Conservó la carta?» Lenore asintió miserablemente. «Está escondida en mis aposentos. La he leído cientos de veces tratando de comprender quién podría enviarla, qué podrían saber». «¿Le ha contado a alguien sobre esto? ¿A su hermano?» «Christopher está en el Mediterráneo. Las cartas tardan meses en llegar y temo que pudieran ser interceptadas. Si alguien está observándome lo suficientemente cerca como para deslizar amenazas bajo mi puerta, podrían estar vigilando mi correspondencia también». Lenore se limpió las mejillas con manos temblorosas. Y no podía decírselo a Lady Constance. Ella es tan estricta con el decoro, tan preocupada por el escándalo. Si creyera que estoy trayendo deshonra a su casa, así que cargó con esto completamente sola durante 3 meses, dijo Maximilian. Y había algo peligroso en su voz ahora.
una furia apenas contenida que no estaba dirigida a ella, hasta que el peso se volvió tan insoportable que aquella noche, durante la tormenta, pensé que si desaparecía, si no estaba más, el chantajista no tendría razón para exponer nada. Christopher mantendría su carrera naval intacta, el nombre Fairfax permanecería como está, empañado, pero no completamente destruido. Más lágrimas cayeron, pero fui cobarde. No pude dar ese paso final, y ahora estoy aquí, viviendo con su generosidad, mientras el reloj cuenta hacia alguna revelación terrible que no puedo prevenir. Maximilian se puso de pie abruptamente, caminando hacia la ventana, sus manos apretadas en puños a sus costados. Cuando habló, su voz era controlada pero temblaba con emoción contenida. No es cobardía lo que la detuvo aquella noche, Lenore. Fue valentía. Fue la parte de usted que sabe que merece vivir, que sabe que su vida tiene valor más allá de proteger un nombre familiar de chantajistas anónimos. Se volvió para enfrentarla, y ahora que me lo ha dicho, no cargará más con esto sola. Lo prometo. Excelencia, no puede involucrarse. Si el escándalo... Que se vaya al diablo el escándalo, cortó con una vehemencia que la sobresaltó. Alguien está aterrorizando a una joven indefensa con amenazas vagaz y cobardes. Eso no lo toleraré, especialmente no bajo mi propio techo. Se acercó nuevamente, arrodillándose para quedar a su altura, donde ella todavía estaba, en el suelo rodeada de libros caídos. Sus ojos ámbar capturaron los suyos con una intensidad feroz. Voy a investigar esto discretamente. Tengo contactos en Londres, personas que pueden hacer indagaciones sin levantar sospechas. Descubriremos quién envió esa carta y qué creen saber sobre su padre. Y cuando lo hagamos, terminaremos con esto de una vez por todas. ¿Me cree? Lenore lo miró. Este hombre que era virtualmente un extraño 3 semanas atrás, y ahora se arrodillaba ante ella ofreciendo protección que no había pedido, creyendo en ella cuando tenía todas las razones para dudar. Y por primera vez desde que recibió aquella maldita carta, sintió algo parecido a la esperanza. Sí, susurró. Le creo, Excelencia. Maximilian, corrigió suavemente. Cuando estemos a solas puede llamarme Maximilian. Creo que hemos ido más allá de las formalidades estrictas, ¿no le parece? Y mientras permanecían allí en el suelo de la biblioteca, rodeados de siglos de conocimiento humano, con los últimos rayos del sol vespertino filtrándose a través de las ventanas altas, Lenore permitió que una pequeña y frágil semilla de confianza echara raíces en su corazón devastado. Las siguientes 2 semanas estuvieron marcadas por una actividad discreta, pero intensa. Maximilian desapareció en reuniones misteriosas durante las mañanas, regresando con expresiones cada vez más sombrías. Lenore continuó con su trabajo en la biblioteca, pero su concentración flaqueaba constantemente. Cada vez que escuchaba pasos en el corredor, su corazón se aceleraba, esperando noticias. Finalmente, una tarde gris de principios de mayo, Maximilian entró a la biblioteca, cerrando las puertas tras de sí, con un clic definitivo. Su expresión era tensa, controlada de la manera que Lenore había aprendido significaba que contenía una furia considerable. Encontré algo, dijo sin preámbulos. O más bien, alguien. El nombre Percival Hargrave le significa algo, Lenore. El mundo de Lenore se inclinó violentamente. El libro que sostenía cayó de sus manos, golpeando el suelo con un ruido sordo que resonó en el silencio repentino. ¿Cómo? Su voz salió como un susurro estrangulado. ¿Cómo conoce ese nombre? La expresión de Maximilian se oscureció aún más. Entonces sí lo conoce. Siéntese, Lenore. Necesitamos hablar, y creo que finalmente estoy empezando a comprender la imagen completa. Lenore se dejó caer en el sillón más cercano, sus piernas repentinamente incapaces de sostenerla. Maximilian arrastró otra silla, colocándola frente a ella, sentándose de manera que sus rostros quedaran al mismo nivel. Percival Hargrave comenzó con voz controlada. Era un comerciante textil que amasó una fortuna considerable durante las guerras napoleónicas vendiendo uniformes al ejército británico. Hace 4 años compró su título de Lord a través de canales poco escrupulosos, pero técnicamente legales. Antes de eso,
Tuvo varios socios comerciales, la mayoría de los cuales terminaron arruinados mientras él prosperaba. Lenore cerró los ojos, sintiendo náuseas. Uno de esos socios, continuó Maximilian implacablemente, fue su padre, el barón Fairfax. Hace 6 años, Hargrave convenció a su padre de invertir casi toda su fortuna en un esquema de importación de sedas desde Oriente. Los documentos prometían retornos extraordinarios. Su padre, confiando en la palabra de un asociado, hipotecó sus tierras y comprometió sus recursos. El negocio nunca existió, susurró Lenore, abriendo los ojos. Las sedas nunca llegaron. El barco supuestamente naufragó, pero nunca hubo evidencia real de que siquiera existiera. ¿Sabía esto? Lo supe después, cuando ya era demasiado tarde. Mi padre quedó destruido financieramente. El duelo en el que murió. Su voz se quebró. Fue con un acreedor que lo acusó públicamente de fraude, de haber robado fondos del pueblo para pagar sus deudas de juego. No era cierto, pero mi padre estaba tan deshonrado, tan desesperado por defender lo poco que quedaba de su nombre, que aceptó el desafío. Murió en ese campo. Maximilian tomó sus manos temblorosas entre las suyas, y Hargrave emergió sin una mancha en su reputación, con la fortuna de su padre añadida a la propia. Hasta comenzó acortejando a personas de posición superior, buscando entrada a círculos aristocráticos genuinos. ¿Cortejando? Lenore lo miró confundida. Ha estado visitando Derbyshire regularmente durante los últimos 6 meses. Específicamente, visitando a mi tía Lady Constance. El horror inundó a Lenore como agua helada. No, oh Dios, no. Ella es viuda, solitaria, vulnerable a la atención de un hombre que finge interés romántico, y tiene conexiones directas a una de las familias ducales más antiguas de Inglaterra. La mandíbula de Maximilian se tensó. La está usando para obtener acceso social. Y cuando usted apareció como su dama de compañía hace 2 años, ¿la reconoció? Lenore asintió miserablemente. La primera vez que vino a tomar té, hace 3 meses. Yo estaba sirviendo. Nuestras miradas se encontraron y vi el reconocimiento en sus ojos, seguido por algo peor, satisfacción, como si hubiera encontrado una herramienta útil. Y días después apareció la primera carta. Sí, las lágrimas comenzaron a caer nuevamente, pero Lenore ya no intentó detenerlas. Excelencia, Maximilian, no le he contado todo. No solo me amenazó con exponer algún secreto vago, me mostró documentos. ¿Qué clase de documentos? Cartas supuestamente escritas por mi padre a un contacto francés durante la guerra, ofreciendo vender información sobre movimientos de tropas británicas a cambio de dinero para pagar sus deudas. La voz de Lenore temblaba violentamente. Son falsificaciones, tienen que serlo. Mi padre era muchas cosas, un jugador, un hombre desesperado al final, pero jamás un traidor. Nunca vendería información a Francia. Pero los documentos parecen convincentes. La caligrafía es inquietantemente similar. Los sellos lucen auténticos. ¿Dónde están esos documentos ahora? Hargrave los conserva. Me mostró copias. Dijo que los originales están guardados en lugar seguro. Me advirtió que si yo hablaba, si intentaba exponer su participación en la ruina de mi padre, él entregaría esos documentos al almirantazgo. Christopher sería investigado, posiblemente expulsado del servicio naval por ser hijo de un traidor. Nuestra familia sería completamente destruida. Maximilian se puso de pie bruscamente, caminando hacia la ventana, sus manos apretadas tras su espalda. Cuando habló, su voz era peligrosamente tranquila. Durante 3 meses usted ha estado viviendo bajo esta amenaza. 3 meses sabiendo quién la torturaba, pero sin poder decírselo a nadie, sin poder defenderse, atrapada entre la ruina si habla y el terror constante si permanece en silencio. Intenté irme, dijo Lenore débilmente. Por eso estaba en la azotea aquella noche. Pensé que si yo desaparecía completamente, si no había nadie para amenazar, entonces no tendría motivo para exponer los documentos. Entiendo la lógica retorcida. Se volvió hacia ella, y la furia en sus ojos ámbar era como una llama viva. Pero esa no es una solución, Lenore. Es permitir que un criminal manipulador gane.
Y eso no sucederá, no mientras yo respire. ¿Qué puede hacer si lo confronta, si él siente amenazado? Necesito pensar cuidadosamente los próximos pasos, pero primero, necesito que confíe en mí completamente. ¿Puede hacer eso? Lenore lo miró a través de las lágrimas. Este hombre que había irrumpido en su vida durante una tormenta y seguía salvándola una y otra vez. Sí, confío en usted, Maximilian. La oportunidad para el enfrentamiento llegó más pronto de lo esperado, de una manera que ninguno había anticipado. Lady Constance, encantada por su creciente círculo social londinense, decidió organizar un baile en la residencia Ashcroft. Sería un evento modesto, solo 50 invitados de la alta sociedad, pero lo suficientemente significativo como para consolidar su posición. Y naturalmente, insistió en que Lord Percival Hargrave encabezara la lista de invitados. «Es un hombre tan atento», le dijo a Maximilian durante la cena una semana antes del evento. «Y de familia tan respetable». Maximilian, que ahora conocía la verdad completa sobre Hargrave, intercambió una mirada significativa con Lenore a través de la mesa. «¿Familia respetable, tía?» Su título fue comprado hace apenas 4 años. Los títulos comprados son perfectamente legítimos si se obtienen a través de canales apropiados, respondió Lady Constance con un toque de rigidez. «No seas snob, Maximilian. Lord Hargrave ha demostrado ser excelente compañía». Lenore sintió náuseas durante toda la cena, apenas capaz de comer. La idea de estar en la misma habitación que Hargrave, de tener que fingir ignorancia mientras él sonreía sabiendo el terror que le causaba, era casi insoportable. Pero Maximilian tenía un plan. «Vamos a confrontarlo públicamente», le explicó en la biblioteca la noche siguiente. Durante el baile, con testigos presentes, no podrá amenazarla directamente sin revelar su propia culpabilidad. Y he estado investigando sus negocios actuales. Hay irregularidades, Lenore, suficientes para justificar una investigación formal si se presentan ante las personas correctas. ¿Y si expone los documentos de todos modos? Entonces, lidiaremos con eso cuando suceda. Pero los hombres como Hargrave son cobardes fundamentalmente. Prosperan en las sombras, manipulando desde posiciones seguras. Cuando se enfrentan directamente con evidencia de sus propios crímenes, tienden a retroceder. La noche del baile llegó con una claridad primaveral, engañosamente hermosa. La residencia Ashcroft resplandecía con velas en cada candelabro, músicos afinando instrumentos en el salón de baile, criados transportando bandejas de champán y canapés. Lenore se vistió con su único vestido de noche apropiado, un diseño simple en seda azul, medianoche, que Lady Constance había insistido en comprarle. Frente al espejo, apenas reconoció a la mujer que le devolvía la mirada. Pálida, ojos demasiado grandes, pero con una determinación en su mandíbula que no había estado allí meses atrás. Los invitados comenzaron a llegar a las 8. Lenore se mantuvo en la periferia del salón de baile. Técnicamente una invitada, pero consciente de su posición ambigua. No era familia, no era exactamente una empleada. Existía en algún espacio intermedio indefinido. Y entonces lo vio. Lord Percival Hargrave entró al salón como si fuera dueño del lugar. Vestía con su habitual ostentación. Chaleco de brocado dorado, demasiadas joyas, su bigote cuidadosamente encerado. Tenía 47 años, pero se movía con la confianza desagradable de un hombre acostumbrado a salirse con la suya. Sus ojos verde oliva recorrieron la habitación y se detuvieron en Lenore. La sonrisa que le dedicó fue de pura malicia. Se acercó directamente, ignorando a varios otros invitados que intentaban captar su atención. «Señorita Fairfax», dijo su voz suntuosa, haciendo una reverencia elaborada. «Qué sorpresa tan interesante encontrarla aquí en Londres. Supuse que habría tomado mi consejo sobre buscar oportunidades en otro lugar». Lenore levantó la barbilla, negándose a mostrar el miedo que amenazaba con ahogarla. «Lord Hargrave, Lady Constance fue lo suficientemente amable como para incluirme en su hogar londinense». «Qué generoso de su parte». Sus ojos recorrieron el vestido de Lenore de manera evaluativa e insultante.
Aunque uno se pregunta cuánto tiempo puede durar tal generosidad cuando ciertas verdades históricas salen a la luz. Las familias aristocráticas son tan particulares sobre las asociaciones, ¿no le parece? Antes de que Lenore pudiera responder, una voz profunda cortó entre ellos. Lord Hargrave. No sabía que había llegado. Maximilian apareció a su lado, impecable en negro formal, su presencia imponente haciendo que Hargrave pareciera pequeño y ordinario en comparación. Los ojos ámbar del duque eran fríos como el hielo al posarse en el otro hombre. Excelencia. Hargrave se inclinó, pero había tensión en sus hombros ahora. Gracias por la invitación. Su tía ha sido una anfitriona encantadora estos últimos meses. Sí, mi tía habla muy bien de usted, aunque debo admitir, su rápido ascenso en círculos sociales me intriga. Para un hombre que hace solo 6 años era simplemente un comerciante textil, ha logrado un acceso notable. El rostro de Hargrave se tensó ligeramente. El comercio honesto proporciona los medios para avanzar en la sociedad, excelencia. No todos nacemos con títulos ducales. No, ciertamente que no. Algunos incluso compran títulos con fortunas construidas sobre las ruinas de hombres mejores que ellos. Maximilian sonrió, pero no tenía nada de calidez. Dígame, Lord Hargrave, ¿cuántos socios comerciales perdieron todo mientras usted prosperaba? He escuchado rumores fascinantes sobre esquemas de importación que nunca se materializaron. Barcos que supuestamente naufragaron sin dejar evidencia. El color drenó del rostro de Hargrave. Luego regresó en un rubor furioso. No sé qué rumores ha estado escuchando, pero son difamatorios. ¿Lo son? Entonces quizás debería investigarse formalmente. Tengo varios contactos en comités parlamentarios que supervisan fraudes comerciales. Estoy seguro de que estarían fascinados por examinar sus registros históricos. Hargrave miró entre Maximilian y Lenore, comprensión y furia llenando sus ojos. Ella le ha contado mentiras sobre mí, ¿verdad? La pequeña zorra manipuladora. Cuide su lengua. La voz de Maximilian se redujo a algo letal. Está en mi casa hablando de alguien bajo mi protección. Elija sus próximas palabras con extremo cuidado. Por un momento, el salón de baile pareció contener la respiración. Los invitados cercanos habían dejado de bailar, sus conversaciones interrumpidas por la tensión palpable entre los tres. Hargrave se recompuso visiblemente, forzando una sonrisa falsa. Cuando habló, elevó su voz lo suficiente para que otros pudieran escuchar claramente. ¡Qué noble, excelencia, defender a la señorita Fairfax tan apasionadamente! Aunque uno debe preguntarse sobre la naturaleza exacta de su protección. Una joven soltera viviendo en su residencia, empleada en una posición que la mantiene en proximidad constante. Es bastante irregular, ¿no le parece? Casi inapropiado. Murmullos se extendieron por el salón. Lenore sintió docenas de ojos volviéndose hacia ella, evaluándola con nueva especulación. Lady Constance apareció en la periferia de su visión, su rostro pálido de horror. Pero Maximilian no se inmutó. Dio un paso adelante, su altura y porte aristocrático haciendo que Hargrave retrocediera involuntariamente. Lo que es inapropiado, Lord Hargrave, es que un hombre use amenazas y extorsión contra una joven vulnerable. Lo que es inapropiado es falsificar documentos para mantener su silencio sobre crímenes pasados. Y lo que es absolutamente imperdonable es sugerir que mi comportamiento es algo menos que honorable cuando usted mismo es un criminal que se esconde detrás de un título comprado. El salón estalló en susurros escandalizados. Hargrave se puso lívido. ¿Se atreve a acusarme públicamente sin pruebas? Demandaré por difamación. Arruinaré su reputación. ¿Con qué fondos, exactamente? Mis investigaciones sugieren que está considerablemente endeudado detrás de esa fachada de riqueza. Y en cuanto a pruebas, estaré encantado de presentar mis hallazgos ante cualquier autoridad apropiada que desee examinarlos. Hargrave miró alrededor del salón, viendo condena creciente en los rostros que lo rodeaban. La aristocracia podía tolerar muchas cosas, pero acusaciones públicas de un duque contra un lord de título reciente tenían peso considerable. Jugó su última carta desesperada. Muy bien, excelencia. Si vamos a exponer secretos,
Hablemos del padre de la señorita Fairfax. Tengo documentos que prueban. ¿Prueba de qué? La voz de Lady Constance cortó a través del salón, sorprendiendo a todos. La anciana se abrió paso entre la multitud, temblando, pero con la espalda recta. Lord Hargrave, he sido testigo de esta escena completa. He escuchado a mi sobrino hacer acusaciones específicas contra usted. Lo único que usted ofrece a cambio son amenazas vagas sobre documentos misteriosos. No soy tonta. Puedo reconocer el comportamiento de un hombre culpable cuando lo veo. Hargrave la miró con incredulidad. Lady Constance, pensé que teníamos un entendimiento. Cualquier entendimiento que creía que teníamos acaba de terminar. Le pido que abandone mi casa inmediatamente. Por un momento, pareció que Hargrave podría explotar en violencia. Sus puños se apretaron, su rostro contorsionado con furia impotente. Pero rodeado de 50 testigos aristocráticos, no tenía opción. Esto no ha terminado, siseó, mirando a Maximilian y Lenore con odio puro. Ninguno de ustedes comprende con quién están tratando. Oh, creo que lo comprendemos perfectamente, respondió Maximilian con calma. Un matón cobarde que prospera amenazando a los indefensos, y ahora que ha sido expuesto, su poder sobre cualquiera de nosotros ha terminado. Hargrave se dio la vuelta y salió del salón a grandes zancadas, el silencio siguiendo su retirada. Solo cuando las puertas se cerraron tras él, la habitación estalló en conversaciones frenéticas. Lenore se encontró rodeada repentinamente por Lady Constance, cuyos ojos brillaban con lágrimas de vergüenza y disculpa. «Querida niña», susurró la anciana, tomando las manos de Lenore. «Puedes perdonarme. He sido tan ciega, tan tonta. Permitir que ese hombre entrara en nuestras vidas, nunca sospechar. No hay nada que perdonar, Lady Constance. Él es experto en engaño». Maximilian colocó una mano gentil en el hombro de su tía. «Hablaremos más de esto mañana, tía. Por ahora, quizás deberíamos tranquilizar a nuestros invitados». Mientras Lady Constance se alejaba para hacer exactamente eso, Lenore se volvió hacia Maximilian, todavía temblando por la adrenalina. «¿Qué sucederá ahora? Él todavía tiene esos documentos. Todavía puede...» «Ahora», dijo Maximilian suavemente. «Ahora realmente comenzamos la lucha. Pero esta vez, Lenore, no estás sola. Y te prometo, lo que sea que venga después, lo enfrentaremos juntos». La venganza de Percival Hargrave llegó con la eficiencia brutal de un hombre que no tenía nada más que perder. 3 días después del baile, los periódicos londinenses más escandalosos publicaron una historia devastadora. Un artículo detallado en el Morning Chronicle alegaba tener evidencia de que el difunto barón Fairfax había sido un traidor durante las guerras napoleónicas, vendiendo información militar a agentes franceses para financiar sus deudas de juego. El artículo incluía reproducciones de supuestas cartas firmadas por el propio barón, completas con fechas, destinatarios y detalles que parecían alarmantemente específicos. Lenore descubrió el artículo cuando el señor Carlisle, el mayordomo, lo trajo discretamente a Maximilian durante el desayuno. Vio cómo el rostro del duque se endurecía mientras leía, sus nudillos poniéndose blancos alrededor del periódico. «¿Qué ocurre?», preguntó, aunque el terror en su estómago ya le decía la respuesta. Maximilian cerró el periódico lentamente, sus ojos ámbar encontrando los suyos a través de la mesa. «Hargrave ha publicado los documentos, o al menos versiones de ellos». El mundo de Lenore se inclinó. La taza de té resbaló de sus dedos entumecidos, estrellándose contra el plato. «No, oh Dios, Christopher, su carrera. Lenore, escúcheme». Maximilian se levantó rápidamente, rodeando la mesa para arrodillarse junto a su silla. Esto era esperado. Sabíamos que podría hacer esto. «Y tenemos un plan. ¿Qué plan puede defendernos contra esto?». Su voz subió, histérica, amenazando con apoderarse de ella. «Están publicándolo en los periódicos. Todo Londres lo verá. El almirantazgo lo verá. Investigarán a Christopher. Lo interrogarán sobre su padre. Y cuando lo hagan, encontrarán que cada acusación es fabricada». Maximilian tomó sus manos temblorosas entre las suyas.
He estado en contacto con expertos en documentos históricos. He contratado investigadores privados. Y esta mañana, antes de que esto se publicara, envié una carta urgente al Mediterráneo, a su buque destacado cerca de Gibraltar. Lenore lo miró sin comprender. ¿Una carta? A su hermano, explicando toda la situación, pidiéndole que regrese a Londres inmediatamente. Si Hargrave va a atacar el honor de su familia, Christopher tiene derecho a estar aquí para defenderlo. Pero las cartas tardan semanas en llegar, y luego el viaje de regreso. Envié esa carta hace 3 semanas, Lenore, justo después de que me contó sobre Hargrave por primera vez. Anticipé que esto podría escalarse y quería que su hermano estuviera preparado. Lágrimas brotaron de los ojos de Lenore, pero esta vez no eran solo de miedo. ¿Hizo eso por mí? Antes incluso de saber si... Hice eso porque usted merece tener a su familia a su lado cuando enfrente esta batalla, y porque cualquier hombre que permita que su hermana soporte tal tormento sola necesita saberlo, sin importar cuán lejos esté. Antes de que Lenore pudiera responder, Lady Constance entró al comedor, su rostro habitualmente compuesto mostrando grietas de angustia real. Maximilian, las visitas han comenzado. La duquesa de Somerset acaba de enviar una nota retirando su invitación para el té de la próxima semana. Lord y Lady Pembroke han cancelado la cena del viernes. Y la señora Whitmore... La voz de la anciana se quebró. La señora Whitmore envió una nota sugiriendo que quizás sería mejor si yo reconsiderara mis asociaciones. Déjelos retirarse, dijo Maximilian con voz fría. Cualquiera que condene basándose en acusaciones sin fundamento publicadas en periódicos escandalizados no merece su tiempo, tía. Pero el daño continuó expandiéndose como tinta en agua. Para el mediodía, 3 familias más habían enviado notas distanciándose de los Ashcroft. Lady Constance recibía miradas de lástima mezcladas con desaprobación cuando salió brevemente para atender asuntos, y Lenore, atrapada en la residencia, se sentía como un animal enjaulado esperando la ejecución. Al anochecer, tomó una decisión. Encontró a Maximilian en su estudio, rodeado de documentos legales y correspondencia. Levantó la vista cuando ella entró, y algo en su expresión debe haber alertado porque inmediatamente se puso de pie. «Lenore, ¿qué ocurre?» «Me voy», dijo con una calma que no sentía. «Esta noche tengo algo de dinero ahorrado, suficiente para un pasaje de diligencia hacia el norte. Puedo encontrar trabajo como institutriz en algún lugar remoto donde nadie conozca el nombre Fairfax. Si desaparezco, si ya no estoy asociada con su familia, ¿el escándalo disminuirá? Absolutamente no». Maximilian cerró la distancia entre ellos en 3 zancadas largas. ¿De verdad cree que voy a permitir que huya en la noche como una criminal? ¿Que voy a dejarla desaparecer y vivir escondida por crímenes que nunca cometió? No es cuestión de permitir, Excelencia. No soy su responsabilidad. ¿No lo es? Su voz se elevó con una emoción que Lenore nunca había escuchado antes. ¿Cree que puedo simplemente dejarla ir después de todo esto? ¿Después de encontrarla en aquella azotea? ¿Después de verla reconstruirse pieza por pieza en mi biblioteca? Después de... Se detuvo abruptamente, como si las palabras siguientes fueran demasiado peligrosas para pronunciarlas. ¿Después de qué?, susurró Lenore. Antes de que pudiera responder, un golpe urgente en la puerta interrumpió el momento. El señor Carlisle entró sin esperar permiso, algo sin precedentes que indicaba la urgencia de la situación. «Excelencia, hay un joven oficial naval en la puerta exigiendo ver a la señorita Fairfax. Se identifica como teniente Christopher Fairfax». El corazón de Lenore se detuvo, luego comenzó a correr desenfrenadamente. «¿Christopher? ¿Aquí? Envíelo inmediatamente», ordenó Maximilian. Momentos después, un joven alto con uniforme naval irrumpió en el estudio. Tenía 21 años, cabello rubio claro, cortado corto, según regulaciones militares, ojos azules brillantes ahora ardiendo con furia y preocupación. Pecas salpicaban el puente de su nariz, y su piel estaba bronceada por años bajo el sol mediterráneo. Una cicatriz marcaba su mano derecha donde la cuerda de un aparejo lo había cortado durante una tormenta. «Lenore», su voz se quebró al verla.
Por el amor de Dios, Lenore, ¿qué demonios está sucediendo? Lenore corrió hacia él, y Christopher la atrapó en un abrazo feroz, levantándola del suelo como solía hacer cuando eran niños. Cuando finalmente la soltó, había lágrimas en ambos rostros. Recibí la carta del duque hace 2 semanas, dijo Christopher, volviéndose hacia Maximilian con una mezcla de gratitud y evaluación cautelosa. Mi capitán me concedió permiso inmediato cuando expliqué la situación. Tomé el primer barco disponible de regreso a Portsmouth y cabalgué directamente aquí. Y en el camino, compré esto. Sacó un periódico doblado de su abrigo, el mismo Morning Chronicle que había destruido su mañana. ¿Es verdad lo que dice aquí? ¿Alguien está realmente acusando a nuestro padre de traición? Es verdad que lo están acusando, dijo Maximilian antes de que Lenore pudiera responder. Pero las acusaciones son completamente falsas, fabricadas por un hombre llamado Percival Hargrave como parte de un esquema de chantaje contra su hermana. Los ojos de Christopher se estrecharon peligrosamente. Hargrave, el comerciante textil que arruinó a nuestro padre hace años, él mismo. Compró un título y ha estado extorsionando a Lenore con documentos falsificados durante meses. Christopher se volvió hacia su hermana y el dolor en su expresión era casi físico. ¿Por qué no me escribiste? ¿Por qué soportaste esto sola? Tenías miedo de que interceptaran las cartas, dijo Maximilian suavemente. Y no quería arriesgar tu carrera con asociaciones a escándalos no probados. Estaba tratando de protegerte, teniente Fairfax, de la misma manera que has pasado tu vida protegiéndola a ella. Christopher estudió al duque durante un largo momento, y algo pasó entre los dos hombres, un entendimiento silencioso. Finalmente, el joven oficial asintió. Entonces, Excelencia, ¿cuál es el plan para destruir a este bastardo? Durante las siguientes 2 semanas, los 3 trabajaron con intensidad singular. Christopher resultó tener contactos valiosos en círculos navales, hombres que habían servido con su padre antes de la caída del barón y recordaban su honor. Maximilian usó sus conexiones parlamentarias para abrir investigaciones discretas sobre los negocios de Hargrave. Y Lenore, liberada del peso del secreto, contribuyó cada detalle que recordaba sobre las amenazas, las cartas, los encuentros. Descubrieron un patrón. Hargrave había arruinado no solo al barón Fairfax, sino a al menos 7 familias más en los últimos 15 años. Siempre el mismo método: promesas de inversiones lucrativas, documentación convincente y luego desaparición misteriosa de fondos mientras Hargrave emergía intacto. Pero el avance real llegó de una fuente inesperada. Un hombre anciano y visiblemente enfermo apareció en la residencia Ashcroft una tarde lluviosa, apoyándose pesadamente en un bastón. El señor Carlisle casi lo rechazó, pero el hombre insistió en que tenía información vital sobre Lord Hargrave. Su nombre era Thomas Wickham y había sido el contador principal de Hargrave durante 12 años antes de ser despedido sin referencias cuando cuestionó ciertas irregularidades. «Estoy muriendo», dijo con voz ronca mientras Maximilian, Christopher y Lenore lo escuchaban en el estudio. «Cáncer de pulmón. Los médicos me dan quizás 2 meses. Y no puedo irme de este mundo cargando con la culpa de lo que ayudé a hacer». Sacó un paquete de su abrigo, papeles amarillentos envueltos en tela encerada. Estos son los documentos originales del barón Fairfax, los registros reales de la inversión en sedas. Puede ver aquí donde Hargrave alteró las cifras, donde falsificó firmas, donde creó una narrativa de pérdidas que nunca ocurrieron porque el negocio nunca existió en primer lugar. Christopher tomó los documentos con manos temblorosas, examinándolos cuidadosamente. Esto prueba que el barón fue defraudado. ¿Pero qué hay de las cartas de traición? Esas también son falsificaciones, dijo Wickham con amargura. Hargrave contrató a un falsificador profesional, un hombre llamado Davis, para crearlas hace 3 años. Las guardó como seguro, en caso de que algún día necesitara silenciar a la familia Fairfax. Yo vi el trabajo en progreso. Tengo los nombres, las fechas, hasta el recibo de pago a Davis. Lenore sintió que sus rodillas cedían. Maximilian la estabilizó con una mano en su espalda. «¿Por qué viene a nosotros ahora, señor Wickham?», preguntó Maximilian.
porque leí el artículo del periódico. Vi que finalmente había ido demasiado lejos, que había atacado a personas con recursos para luchar. ¿Y por qué? El anciano miró directamente a Lenore. Porque tengo una hija de su edad, señorita Fairfax. Si alguien la hubiera atormentado de la manera que Hargrave la atormentó a usted, esperaría que alguien, en algún lugar, encontrara la valentía de decir la verdad. Con la evidencia de Wickham, Maximilian solicitó una audiencia de emergencia ante el Comité de Conducta Comercial de la Cámara de los Lores. Christopher presentó testimonio sobre el carácter de su padre y las circunstancias de su muerte. Lady Constance, recuperándose de su propia vergüenza por haber sido manipulada, testificó sobre los cortejos calculadores de Hargrave y sus intentos de infiltrarse en círculos aristocráticos. El caso fue presentado un jueves lluvioso de mayo. Para el viernes por la tarde, se habían emitido órdenes para la detención de Percival Hargrave por fraude, falsificación y extorsión. Pero cuando los alguaciles llegaron a su residencia en Bloomsbury, Hargrave había huido. Los sirvientes reportaron que había partido la noche anterior con 2 baúles, mencionando algo sobre Francia. Lo atraparán, aseguró Christopher a Lenore mientras esperaban noticias en la biblioteca. Los puertos están siendo vigilados, no puede simplemente desaparecer. Y tenía razón. 3 días después, llegó un telegrama desde Portsmouth. Hargrave había sido detenido en el muelle intentando abordar un barco mercante hacia Calais, usando un nombre falso. Estaba siendo transportado de regreso a Londres para enfrentar cargos formales. Esa noche, Lady Constance buscó a Lenore en la biblioteca. La anciana se veía frágil, pero resuelta, sus ojos azul claro brillando con lágrimas no derramadas. Lenore, querida niña, comenzó con voz temblorosa. He sido una tonta tan terrible. Permitir que ese hombre entrara en nuestras vidas, no ver su verdadera naturaleza, hacerte sentir que no podías confiar en mí con tus miedos. Lady Constance, por favor. Lenore tomó las manos de la anciana. Hargrave era experto en decepción. Engañó a muchas personas. Pero debería haber visto. Debería haber notado tu angustia. Debería haber preguntado más directamente cuando cambiaste después de que él comenzó a visitar. Las lágrimas finalmente cayeron por las mejillas arrugadas de Lady Constance. ¿Puedes perdonar a una vieja tonta? Lenore abrazó a la anciana, sintiendo el cuerpo frágil temblar con sollozos liberados. No hay nada que perdonar. Me acogiste cuando no tenía a nadie. Me diste dignidad y propósito. Nunca lo olvidaré. Cuando finalmente se separaron, Lady Constance se limpió los ojos con un pañuelo de encaje. Maximilian me ha contado todo. ¿Cómo te encontró? ¿Cómo te salvó? ¿Cómo has estado luchando? Y he visto cómo te mira, querida. Mi sobrino es un hombre honorable, pero nunca ha mirado a ninguna mujer de la manera que te mira a ti. Lenore sintió rubor subiendo a sus mejillas. Lady Constance, yo no... Shh. Ya hablaremos de eso más tarde. Por ahora, solo quería que supieras que tienes mi bendición completa, sea cual sea el futuro que elijas. Mientras la anciana se retiraba, Lenore permaneció en la biblioteca rodeada de los libros que había llegado a amar, pensando en el futuro que hasta hacía pocas semanas había creído que nunca tendría. Un futuro donde podía respirar sin miedo constante. Un futuro donde el nombre Fairfax había sido restaurado. Un futuro donde, quizás, podría permitirse considerar posibilidades que hasta ahora había sido demasiado peligroso imaginar. 6 semanas habían transcurrido desde la detención de Percival Hargrave. El juicio público había sido breve pero devastador para el acusado, con la evidencia presentada por Thomas Wickham, el testimonio de múltiples familias arruinadas y la documentación meticulosa recopilada por Maximilian. La condena había sido inevitable. Hargrave fue sentenciado a 12 años de prisión por fraude, falsificación y extorsión. El nombre del barón Fairfax fue oficialmente exonerado de todas las acusaciones de traición por un decreto parlamentario especial. La prensa, siempre ávida de escándalo, cambió su narrativa con la velocidad característica del oportunismo. Los mismos periódicos que habían publicado las acusaciones iniciales ahora imprimían disculpas efusivas y artículos elogiosos sobre la valentía de la señorita Fairfax
al soportar meses de chantaje silencioso y la honorable intervención del duque de Westfield en su defensa. Pero para Lenore, la vindicación pública traía una complicación inesperada. Libertad. Por primera vez en años, no estaba huyendo, no estaba escondida, no estaba aplastada bajo el peso del terror constante. Tenía opciones reales. Y esa realización era simultáneamente liberadora y aterradora. Christopher encontró a su hermana en la biblioteca una mañana cálida de junio, donde ella había estado catalogando distraídamente la misma estantería durante 1 hora sin hacer progreso real. «Deberías ver esto», dijo, extendiendo un documento oficial con el sello del almirantazgo. «Mi herencia naval no es una fortuna, pero con las inversiones correctas son 300 libras anuales. Suficiente para que ambos vivamos cómodamente si lo compartimos. Podríamos tomar una pequeña casa en el campo, lejos de Londres. Podrías finalmente tener paz». Lenore miró el documento, conmovida por la generosidad de su hermano, pero también consciente de lo que representaba. Una jaula dorada diferente, pero jaula al fin. «Christopher, eres maravillosamente generoso», dijo suavemente, devolviendo el papel. «Pero pasé 2 años siendo dependiente de Lady Constance, y antes de eso, dependía de nuestro padre. No quiero simplemente transferir esa dependencia a ti, sin importar cuánto te ame». «¿Entonces qué quieres?», preguntó Christopher, confundido pero intentando comprender. «Quiero construir algo propio. Quiero que mis decisiones sean realmente mías, tomadas libremente y no por obligación o gratitud o falta de alternativas». Christopher estudió a su hermana durante un largo momento, luego sonrió lentamente. «Te has vuelto más fuerte de lo que imaginé. Papá estaría orgulloso». «Espero que sí», susurró Lenore. Esa tarde, Maximilian solicitó hablar con ella en el estudio. Lenore entró con el corazón acelerado, consciente de que habían estado evitándose cuidadosamente durante semanas. Demasiado conscientes del cambio en la dinámica entre ellos, ahora que ya no estaba bajo su protección urgente. Maximilian se paró junto a la ventana, su silueta recortada contra el sol de la tarde. Cuando se volvió hacia ella, su expresión era cuidadosamente neutral, pero sus ojos ámbar traicionaban una emoción más profunda. «Lenore, he estado considerando su futuro», comenzó formalmente. «Ahora que el escándalo ha sido resuelto y su nombre restaurado, tiene opciones que antes no tenía. Podría regresar a círculos sociales apropiados a su posición como hija de un varón. Podría aceptar la generosa oferta de su hermano. O...». Hizo una pausa y algo vulnerable cruzó su rostro. «O podría permanecer aquí en una capacidad diferente, no como alguien bajo mi protección, sino como curadora oficial de la colección Ashcroft, un puesto permanente con un salario de 50 libras anuales, sus propios aposentos, autonomía completa sobre el trabajo, sin obligaciones más allá de las profesionales». Lenore sintió algo retorcerse dolorosamente en su pecho. «¿Me está ofreciendo un empleo?». «Le estoy ofreciendo independencia», corrigió Maximilian suavemente. «Y elección, la elección que nunca ha tenido realmente. ¿Y si no quiero solo un empleo?». Las palabras salieron antes de que pudiera detenerlas, audaces y aterradoras. Los ojos de Maximilian se oscurecieron. «Entonces necesito que sea completamente honesta conmigo, Lenore, sobre lo que siente. Porque he pasado semanas atormentándome, preguntándome si lo que veo en sus ojos es real o simplemente gratitud hacia el hombre que la salvó. Y no puedo, no confiaré en mis propios instintos en esto. No cuando el desequilibrio de poder entre nosotros ha sido tan significativo». Lenore se acercó lentamente, su corazón latiendo tan fuerte que estaba segura de que él debía escucharlo. «¿Quieres saber qué siento? Me aterra. Porque durante meses estuve tan consumida por el miedo y la desesperación que olvidé que era capaz de sentir algo más. Y luego usted apareció aquella noche en la azotea y siguió apareciendo una y otra vez, viéndome cuando me sentía invisible, creyendo en mí cuando había dejado de creer en mí misma». Se detuvo a pocos pasos de él, forzándose a sostener su mirada. «Durante semanas me he preguntado lo mismo que usted. ¿Es gratitud lo que siento?
Es simplemente porque me salvó y necesitaba tiempo para separar esas emociones, para comprender qué era real. Tomó una respiración temblorosa. Lo que descubrí es que no lo amo porque me salvó Maximilian. Lo amo por cómo me salvó, con paciencia, con respeto, ofreciéndome propósito en lugar de lástima, tratándome como igual intelectual cuando podría haberme tratado como proyecto de caridad. Por cómo escucha cuando hablo sobre filosofía, como si mis opiniones importaran tanto como las suyas. Por cómo defendió mi honor sin esperar nada a cambio. Maximilian cerró los ojos brevemente, y cuando los abrió nuevamente, brillaban con una emoción tan intensa que Lenore sintió su respiración atascarse. He amado a mujeres antes, dijo con voz ronca, o creí amarlas, pero nunca sentí esto. Esta certeza absoluta de que encontré a alguien que desafía mis suposiciones, que hace que cada conversación sea una aventura, que posee una fuerza que la mayoría de los hombres que conozco no tienen. Se acercó, reduciendo la distancia entre ellos. Te amo, Lenore Fairfax, no a la mujer rota que encontré en aquella azotea, sino a la mujer brillante, feroz y extraordinaria que has sido siempre bajo todas las capas de trauma. Entonces, tal vez, susurró Lenore, deberíamos dejar de preocuparnos por los desequilibrios de poder y gratitud y simplemente admitir que nos hemos enamorado de la manera más inconveniente e inapropiada posible. Maximilian rió, el sonido bajo y lleno de alivio. ¿Inconveniente e inapropiado? Mi querida Lenore, eso es exactamente como esperaría que sucediera. Hay una cosa más, dijo Lenore antes de que él pudiera acercarse más. Si vamos a hacer esto, si vamos a explorar lo que sea esto entre nosotros, necesito que comprenda algo. No quiero ser simplemente la duquesa de Westfield que organiza tés y asiste a eventos sociales. Quiero trabajo real, proyectos significativos. Quiero continuar con el trabajo de catalogación, quizás expandirlo a otras colecciones. Y hay causas que me importan: educación para mujeres de familias arruinadas, reformas para proteger a las personas vulnerables de depredadores como Hargrave. ¿Estás negociando los términos de nuestro compromiso antes incluso de que te haya propuesto matrimonio adecuadamente?, preguntó Maximilian, diversión y admiración mezclándose en su expresión. Estoy estableciendo expectativas claras. He aprendido la importancia de eso. Entonces, permíteme ser igualmente claro. Maximilian tomó sus manos, sus pulgares acariciando sus nudillos suavemente. Quiero una compañera, no un accesorio decorativo. Quiero una mujer que me desafíe, que tenga pasiones propias, que construya algo significativo más allá de mi nombre o título. Si aceptas casarte conmigo, Lenore, tendrás autonomía completa sobre tus proyectos, apoyo financiero para cualquier causa que elijas defender, y mi respaldo absoluto en todo lo que emprendas. Esos son términos aceptables, dijo Lenore, sintiendo una sonrisa genuina extenderse por su rostro por primera vez en lo que parecían años. Entonces, ¿eso es un sí? Sí, Maximilian, me casaré contigo. Él la atrajo hacia sí entonces, y cuando sus labios finalmente se encontraron, fue con la certeza de dos personas que habían elegido esto libremente, sin coerción, sin obligación, solo con la verdad simple de que se habían encontrado en el momento más oscuro y decidido construir algo extraordinario de las cenizas. La boda se llevó a cabo 6 semanas después, en la capilla privada de la propiedad Ashcroft en Derbyshire. Fue deliberadamente íntima. Solo 20 invitados cuidadosamente seleccionados, aquellos que habían permanecido leales durante el escándalo, o que significaban algo genuino para la pareja. Christopher sirvió como testigo de Lenore, impecable en su uniforme naval, su orgullo por su hermana evidente en cada línea de su postura. Lady Constance ocupó un lugar de honor en la primera fila, lágrimas de alegría corriendo por sus mejillas arrugadas, mientras observaba a su sobrino casarse con la joven que había llegado a amar como una hija. Lenore llevaba un vestido de seda color marfil, simple pero exquisitamente confeccionado, su cabello rubio dorado, trenzado con pequeñas flores silvestres. Cuando caminó por el pasillo corto hacia donde Maximilian esperaba, sus ojos se encontraron y sostuvieron, y todo lo demás desapareció.
Los votos fueron tradicionales, pero cargados de significado adicional para dos personas que habían luchado tan duramente para llegar a este momento. Cuando Maximilian deslizó el anillo en su dedo, Lenore sintió el peso final de años de miedo y vergüenza levantarse de sus hombros. La recepción fue alegre, pero modesta, llena de risas genuinas y conversaciones significativas en lugar de exhibición superficial. Thomas Wickham, todavía luchando contra su enfermedad, pero determinado a asistir, brindó con lágrimas en los ojos por la justicia finalmente servida. Christopher encantó a los invitados con historias de sus aventuras navales, cuidadosamente editadas para apropiabilidad social. Y cuando la noche cayó y los invitados finalmente se dispersaron, Maximilian llevó a su esposa a la biblioteca que había sido su refugio durante tantas semanas cruciales. «Hay un regalo de bodas que quiero darte», dijo, guiándola hacia una sección recién organizada. «Mira la placa». Lenore miró hacia arriba y vio una placa de bronce pulido instalada sobre las estanterías. Colección Fairfax de literatura clásica, establecida en honor del barón Thomas Fairfax y curada por la duquesa Lenore Ashcroft. Las lágrimas brotaron de inmediato. «Maximilian, tu padre merece ser recordado por quien era antes de que Hargrave lo destruyera. Un erudito, un padre amante, un hombre que creía que su hija merecía la misma educación que cualquier hijo». Maximilian la rodeó con sus brazos desde atrás, apoyando su barbilla en su cabeza. «Y tú mereces ver su nombre honrado de esta manera». Lenore se volvió en sus brazos, capturando su rostro entre sus manos. «Te amo, más de lo que las palabras pueden expresar. Entonces pasaremos el resto de nuestras vidas encontrando nuevas formas de mostrarlo», respondió, y la besó con una promesa que sabía que cumpliría. 9 meses después, la duquesa de Westfield se encontraba en su estudio privado en la residencia londinense, revisando propuestas para la Fundación Educativa Fairfax que había establecido 6 meses antes. La organización proporcionaba becas y tutoría para hijas de familias arruinadas, ayudándolas a obtener educación y habilidades para independencia financiera. Ya habían ayudado a 17 jóvenes y las solicitudes llegaban semanalmente. Su mano descansaba distraídamente sobre su vientre redondeado, donde su hijo se movía ocasionalmente con patadas vigorosas que la hacían sonreír. El médico predecía que nacería dentro de un mes, y Maximilian ya estaba imposiblemente sobreprotector, insistiendo en que descansara más de lo que Lenore consideraba necesario. Un golpe en la puerta anunció la llegada del señor Carlyle con la correspondencia de la tarde. «Una carta de Gibraltar, su gracia», anunció, entregando un sobre con el sello naval familiar. Lenore lo abrió ávidamente, reconociendo la escritura de Christopher de inmediato. «Querida hermana», leyó en voz alta para sí misma, «Gibraltar sigue siendo caluroso e insoportablemente aburrido, pero al menos las vistas son espectaculares. Recibí tu última carta describiendo el progreso de la fundación, y estoy asombrado, pero no sorprendido por todo lo que has logrado. Siempre supe que eras capaz de cosas extraordinarias si tan solo el mundo te daba la oportunidad. El capitán ha insinuado que podría recibir promoción a capitán de corbeta en los próximos meses, lo cual significa mejor paga y, eventualmente, mi propio comando. Estoy considerando seriamente establecerme en tierra en unos años, quizás enseñar en la Academia Naval. Pero eso es futuro distante. Lo que realmente me emociona es tu noticia sobre el bebé. Voy a ser tío. El pensamiento me llena de alegría y terror en igual medida. Haré todo lo posible por obtener permiso para estar allí cuando nazca, aunque las probabilidades no son favorables dada nuestra situación actual aquí. He pensado mucho sobre todo lo que pasamos el año pasado, sobre aquella noche terrible en la azotea que casi te perdí antes de siquiera saber que estabas en peligro, sobre Hargrave y todo el infierno que desató, y sobre el duque, Maximilian, quien resultó ser exactamente el tipo de hombre que esperaba fuera, pero temía que no existiera. Estoy en paz ahora, Lenore. Paz sabiendo que el nombre de nuestro padre ha sido restaurado, que Hargrave enfrenta justicia, y más que nada, que tú eres feliz, genuinamente, merecidamente feliz. Cuídate y cuida a ese sobrino o sobrina.
Estaré en casa tan pronto como pueda. Tu hermano amoroso, Christopher. Lenore dobló la carta cuidadosamente, sosteniéndola contra su corazón. Afuera, escuchó los pasos de Maximilian en el corredor, regresando de su reunión parlamentaria. Entró al estudio y su rostro se iluminó al verla, como lo hacía cada vez, como si cada encuentro fuera un regalo inesperado. ¿Buenas noticias?, preguntó, notando la carta en sus manos. Las mejores. Christopher está bien y feliz, y está considerando establecerse en tierra eventualmente. Maximilian se arrodilló junto a su silla, colocando su mano sobre su vientre, donde su hijo se movió en respuesta al toque. Nuestra familia sigue creciendo. Ay, sí, concordó Lenore, mirando a su esposo con un amor que ya no la asustaba, que había aprendido a aceptar como el regalo precioso que era, y pensar que hace solo un año estaba en una azotea bajo una tormenta creyendo que no me quedaba nada por lo cual vivir. Y ahora, dijo Maximilian suavemente, tienes todo. No, corrigió Lenore, capturando su rostro entre sus manos. Ahora tenemos todo, juntos. Y mientras permanecían allí en el estudio bañado por el sol de la tarde, rodeados por libros y planes para futuros proyectos, con su hijo moviéndose entre ellos y años de posibilidades extendiéndose adelante, Lenore Fairfax Ashcroft finalmente comprendió lo que significaba no solo sobrevivir, sino verdaderamente vivir. En algún lugar en una prisión londinense, Percival Hargrave cumplía su sentencia, su nombre arruinado, su fortuna confiscada para reparaciones a sus víctimas. La justicia, aunque tardía, había prevalecido finalmente. Y en Derbyshire, en Londres, en Gibraltar y en todos los lugares donde la historia de la joven en la azotea y el duque que corrió entre los relámpagos para alcanzarla era contada, se convirtió en algo más que escándalo o romance. Se convirtió en recordatorio de que incluso en los momentos más oscuros, cuando el peso parece insoportable y el borde demasiado tentador, siempre existe la posibilidad de que alguien corra hacia ti a través de la tormenta, y que esa mano extendida podría ser el comienzo no de rescate, sino de transformación mutua. El final verdadero no era el matrimonio o el bebé o la justicia servida. Era el momento en que Lenore finalmente durmió toda la noche sin pesadillas, despertando con luz del sol y posibilidad en lugar de terror y oscuridad. Ese era el verdadero triunfo, y valía cada momento de la lucha para alcanzarlo.